dicho antes, dice Florencia de la B, a calentar la pava para tomarnos los mates y escuchar tranquilos las ideas y las reflexiones de los filósofos de los días miércoles. Yo ya tengo el termo, el mate listo, y está del otro lado Pablo Olmedo, el doctor en filosofía. Buenos días, Pablo, ¿cómo va? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Interesado en escuchar porque hay algo que después al final, después de la reflexión tuya, Pablo, esta cuestión de la batalla cultural, ¿no? El tema de hoy es de batalla cultural a la batalla contra la cultura, así que con mucha atención, más que nunca escuchamos la radio. Bueno, hace unos días la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, afirmaba en una locución pública que no estamos ante una batalla cultural, sino ante una cruzada fundamentalista antihumana y anticientífica. En efecto, desde hace ya un tiempo se ha puesto en boga el término batalla cultural a la hora de analizar la disputa política entre el sector nacional popular, podríamos decir en general, y la derecha. Este término tiene una historia que se remonta a la teoría política del filósofo italiano Antonio Gramsci y ha sido objeto de apropiación por parte de intelectuales orgánicos a la derecha vernácula y mundial, quienes lo han resignificado para reivindicar su lucha contra las ideas progresistas, woke, ambientalistas, etc. La palabra cultura en boca de Gramsci y la misma palabra en boca de un personaje como Agustín Laje, por ejemplo, significan cosas diferentes. Para el pensador italiano, la cultura era el resultado de la lucha de clases. Era algo dinámico, plástico, que se tramaba en prácticas sociales, tanto materiales como simbólicas. Era un objeto de disputa fundamental en vistas de la modificación del orden social hegemonizado por los sectores dominantes. Gramsci pensaba, a diferencia del marxismo ortodoxo, que no se trataba de modificar primero las condiciones materiales de producción para después cambiar el orden cultural. Más bien, era preciso hacer todo junto, y la disputa cultural adquiría una preponderancia fundamental. Hay un breve artículo que él publica en 1918, en el que discute con Alfonso Leonetti, un político y periodista comunista, qué es lo que había que hacer primero, ¿no? Mientras Leonetti afirmaba que los intelectuales debían desvelar las condiciones de explotación del proletariado para propiciar la modificación de las relaciones de producción y luego avanzar en la instrucción del pueblo, Gramsci afirmaba que era necesario eliminar esa distancia entre los intelectuales y el pueblo y generar instancias de producción cultural que permitieran la disputa de la interpretación hegemónica de la realidad. La educación, escribía Gramsci, la cultura, la organización surgida del saber de la experiencia, es la independencia de las masas respecto a los intelectuales, la fase más inteligente de la lucha contra el despotismo de los intelectuales de carrera y de las competencias por derecho divino, está formada por la acción para intensificar la cultura, para profundizar la conciencia. El socialismo, concluía, es organización y no solo política y económica, sino también especialmente del saber y de la voluntad obtenida de la actividad cultural. Con esto, no debemos entender que Gramsci desprecia la actividad intelectual. Al contrario, lo que se propone es abrir espacio para este tipo de actividad entre los sectores populares para disputar aquel campo simbólico de la intelectualidad. Esto puede verse claramente en otros de sus artículos, en los que narra la apertura de un club de vida moral en Turín, que tiene el propósito, dice, de habituar a los jóvenes que adhieren al movimiento político y económico socialista a la discusión desinteresada de los problemas políticos y sociales. Queremos acostumbrarlos, dice Gramsci, a la investigación, a la lectura hecha con disciplina y método, y a la exposición sin serena de sus convicciones. De lo que se trata, para el pensador italiano, es de enseñar a leer en el sentido más amplio de la palabra, a pensar de manera desinteresada, pero no descomprometida, un método riguroso, los problemas sociales para propiciar una participación activa en la disputa de ese campo simbólico, material e histórico que es la cultura. Ahora bien, claramente este no significa lo mismo en boca de los voceros de la derecha actual. Personajes como Laje, decía recién, o el mismo Milei, enarbolan la consigna del desarrollo cultural con el opósito
de un sentido común que ellos consideran que está colonizado por ideologías progresistas, woke, de género, etcétera. El discurso de Milei en Davos fue una muestra paroxística de eso, tan paroxística que hasta resultó demasiado obviamente para muchos otros personajes de la derecha. Pero, ¿qué idea de cultura está detrás de esa cruzada de la derecha? Si para alguien como Gramsci la cultura es algo dinámico, histórico, plástico, y por eso mismo es un campo de disputa por la hegemonía, para estos personajes de la derecha conservadora, la cultura pareciera ser una suerte de acervo del pasado que debe ser conservado. Un conjunto de valores que no puede cuestionarse, un cuerpo de ideas sin historia. Así, sus discursos están minados de prejuicios que nunca son puestos bajo el escalpelo de la crítica. Por ejemplo, hablan de cuidar a los niños de lo que ellos definen como ideologías de género que sustentarían la ESI. Y lo hacen a partir de una idea de infancia absolutamente deshistorizada que no contempla, por ejemplo, la posibilidad de que los niños y las niñas puedan ser considerados como sujetos de derechos a partir de la Declaración de los Derechos del Niño del 89, ¿no? Entonces, es como si se hubieran quedado anclados en una noción de infancia del comienzo del siglo XX y a partir de allí enarbolan sus diatribas. Ese es un ejemplo. Lo mismo pasa cuando hablan de la familia, del Estado, del rol de los hombres y las mujeres en la dinámica social, del lugar social de la religión, en fin. Esas idealizaciones, que son profundamente ideológicas, se sostienen sobre mistificaciones de la realidad que muestran una fuerte resistencia a la dimensión histórica de la cultura. El sueño velado de estos discursos es ni más ni menos eliminar la cultura entendida como fuerza móvil, como elemento dinámico de cambio, para restituir un orden fijo, inmutable e incuestionable. Una postilla para cerrar. En 1871 aconteció la guerra franco-prusiana, en la que triunfó el imperio prusiano. Eso... Qué pena, por favor, qué pena, por favor. Espero que no sea un problema nuestro, porque nos está ocurriendo una vez por mañana que en algún momento se interrumpe la comunicación, pero le vamos a pedir vamos a tratar de salvar el error, volviendo a tomar contacto con el profesor Pablo Olmedo, hablando de la batalla cultural o la batalla contra la cultura. Está nuevamente. Me gustaría, sufrió una interrupción la comunicación, Pablo, pero me gustaría que repitas el último tramo de la reflexión. Es solo una postilla para cerrar esta idea, ¿no? Con un caso histórico. En 1871 aconteció la guerra franco-prusiana, ¿no? Entre Francia y el imperio prusiano. En el que triunfa el imperio, ¿no? Eso exacerbó en los prusianos un nacionalismo que ya empezaba a mostrar los signos del nacionalsocialismo que vendría 6 décadas después. Wagner, el reconocido músico alemán de ópera, pedía al primer ministro Bismarck que incendie París por ser la cuna de la civilización latina, origen de la perversión occidental. Pululaban los discursos que exaltaban el espíritu militar prusiano frente al espíritu disolente. Antes de Julio, un joven filósofo que comenzaba su carrera docente en Basilea, llamado Friedrich Nietzsche, y un viejo que también en una universidad llamado Jacob Burckhardt, observaba esa exaltación. La cultura, con el militarismo, con la fuerza, con la violencia, pensada como una máquina de aniquilación de los vencidos negados, expresión antimoderna, asentada en una sacralización de un pasado único. La guerra destruye a los vencidos y embrutece a los vencedores. En oposición a eso, ambos veían en la cultura algo plástico, móvil, un campo de discernimiento, en la medida en que es una construcción colectiva y humana e histórica. Entonces, podemos pensar, anular el movimiento es propender a la muerte de la cultura y una cosa. Gracias por decirlo, y también por ponerlo con el periodista Pagni, que aseguró
que el gobierno utiliza pomposamente el término batalla cultural para enmascarar, esconder detrás una disputa de guita, de plata, de recursos, de asignación de partidas. Una épica de batalla cultural que no tiene nada de batalla cultural, es sacarle a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Y me pareció que es clave eso, ¿no? Se usa ese término cultura, ¿no? En un sentido muy conservador que diría poco tiene que ver con la cultura. Digo, la cultura no es un conjunto de ideas, un museo de ahora cual. La cultura es algo que está aconteciendo todo el tiempo y que vamos construyendo nuestras prácticas colectivas. Eso es un campo de disputa. Ahora, pensar que la cultura es una especie de museo que debe ser conservado y hay que anular todo aquello que es nuevo y que pone en discusión ese museo, bueno, es muy peligroso, ¿no? Además de que termina siendo un discurso, como vos decís, que tiende a legitimar otra cuestión que es una disputa material muy de fondo, que es cómo se reparte el dinero, digamos, cómo se reparten los recursos, ¿no? También con una colonización de un discurso económico, como si fuera una especie de discurso sagrado, y un espejo de todo el acervo de discursos sociales, históricos, políticos, que hemos ido cultivando como país, ¿no? Gracias, Pablo, como siempre, un lujazo. Gracias a ustedes. El filósofo Pablo Olmedo, hablando sobre la batalla cultural a la batalla contra la cultura. Me tomo el atrevimiento para meterlo en este espacio de las ideas y las reflexiones. Esto de la batalla cultural es una de las discusiones actuales. La otra discusión que está instalada mucho, ayer tuve la oportunidad, ya lo mencioné esta mañana en el Pase con Vanessa, de estar en un curso hablando con chicos que están comenzando la carrera de estudiantes de periodismo en la universidad. Y una de las verdades que se está instalando en un sector de los jóvenes que están decepcionados porque ni todo el futuro. ¿Qué futuro tenemos? Los jóvenes dicen chicos de entre 20, 21, 22, 23, 24 años. Quiero decir que nosotros no tenemos garantizado el futuro, salvo los que heredábamos bienes de nuestros padres, que si no los tenían no heredábamos nada, más que la vocación, el esfuerzo, la voluntad de los padres de darte una mano para que vos tuvieras una mejor vida que ella. Y nuestros padres, cuando tenían 20, 22, 23 años, tampoco tenían garantizado el futuro, mucho menos. Pese al esfuerzo que hacían sus propios padres, es decir, nuestros abuelos, por darle una mejor vida a ellos. Ni hablar de nuestros abuelos, que muchos de ellos llegaron de Europa sin nada, expulsados por las guerras. ¿Qué futuro tenían garantizado? Es un problema generacional que hemos tenido en este país y en todos los países del mundo. ¿Ustedes creen que los norteamericanos salen a los 18, 19 años a la vida y tienen garantizado el futuro? ¿O los españoles, o los franceses, o los chinos? Nadie tiene garantizado el futuro. Por supuesto que hay contextos mejores que te generan unas expectativas diferentes, pero la garantía de un futuro no lo tiene nadie, salvo que tu papá tenga 500, 1000 hectáreas, ¿no? O sea, dueño de 50 departamentos, más o menos tenés garantizado el futuro, pero ni así lo tenés garantizado. Por eso hay una falsa idea, desde mi punto de vista, creada por las expectativas de las redes sociales, que como se da con el debate cultural o la batalla cultural que ahora se utiliza, también con la garantía de que los jóvenes están decepcionados y le votan a Milei porque no tienen garantizado el futuro. Pero muchachos, muchachas, nunca hubo una garantía del futuro. A la vida hay que salir a pelearla. Dice, hoy es cada vez más difícil tener una casa y un auto. Ah, no, si antes era re fácil tenerla. Para nosotros, hace 30 años, era re fácil tener la casa. Había casas por donde brotaban las casas, pero siempre fue. Ni hablar de nuestros padres. Lo que sí había en aquella época era un Estado presente, que decía, hasta los militares
hacían barrios, no estos muchachos que están ahora, que son un colectivo de gente cruel, que ejercen sistemáticamente el dolor y el sufrimiento ajeno, así lo define la psicología, buscando complicarnos la vida a las mayorías en beneficios de un puñadito de ricos o de especuladores financieros, y eso es lo que está pasando. Pero como ocurre con la batalla cultural, también con esta idea que se ha instalado, yo creo que promovida por las redes sociales, porque te encandila la vida que te muestran en las redes sociales otros, de querer tener 21 o 22 años, la riqueza consumada, bienes, vivienda, autos, motos. Por eso se van a la criptomoneda, así terminan, ¿no? Fugados y con problemas gravísimos legales. Bueno, de esos jóvenes también había choros, delincuentes. A algunos les fue bien y llegaron a ser presidentes, y a otros no. Les fue mal, muy mal. Pero una de las ideas que hay que desinstalar de los colectivos sociales, y sobre todo de los jóvenes, que por eso le votan a Milei, que te dicen, y bueno, yo no tengo garantizado el futuro. Nunca se garantizó el futuro. Es más, nosotros somos privilegiados porque tenemos una mejor vida, esto en promedio y en la mayoría. Habrá excepciones, por el contrario también, como cada regla que tiene su excepción. Nosotros tuvimos una mejor vida que nuestros padres, nos dieron nuestros padres una mejor vida. Nosotros hacemos el esfuerzo para darle una mejor vida a nuestros hijos. Y nuestros padres tuvieron una mejor vida que sus abuelos, que nuestros abuelos, que sus propios padres. Eso ha venido ocurriendo en la Argentina. Y eso hay que agradecérselo al sistema democrático, que cuando no está satisfecho va y cambia. No tuvimos 40 años de Franco, no tuvimos 20 años de dictadura como Brasil, tuvimos 7 años de una dictadura horrible, tremenda, y el propio sistema, la propia sociedad se la sacó de encima. Hay que desinstalar esta idea de que vos nacés y tenés que tener el futuro asegurado. No, el futuro se construye todos los días. A veces las condiciones te meten un viento de atrás y te ayudan, te empujan. Y otras veces tenés que luchar contra vientos que te retrasan. Pero el futuro te lo tenés que buscar. Nadie te lo va a dar. Así son las ideas y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que